Vamos a full fuerza y destreza contra cualquier enemigo. A petición de muchos de vosotros he preparado una nueva build con cenizas de calidad, pero con un toque especial con ciertos elementos, ya que siempre que hablamos de hielo y fuego, muchos jugadores piensan únicamente en las estadísticas de inteligencia y fe. Pues eso hoy no va a pasar. Bienvenidos gente, soy Ataru y espero que estéis muy bien, porque os presento una build donde la afinidad de calidad será el punto fuerte de nuestro personaje. Así que aunque usemos ciertos elementos como veréis, no siempre es necesario aumentar nuestra inteligencia o fe. Así que podéis estar tranquilos, ya que al ser de calidad nos centraremos en la fuerza y destreza por igual. Por cierto, como siempre durante el vídeo haré una pregunta y quiero que estéis muy atentos porque lo que vayáis participando a partir de ahora servirá para una cosita que quiero anunciar muy pronto. Ya veréis. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Hablaremos de dos cenizas muy importantes, una de ellas gracias a la última actualización. Además, gracias a esta build podréis combatir tanto a media distancia como cuerpo a cuerpo, por lo que podremos adaptarnos a cada tipo de combate. Utilizaremos, como he comentado, dos elementos, la congelación y el fuego. El motivo es porque podremos crear una especie de bucle, donde primero aplicaremos el efecto de congelación y crearemos un buen debuff en nuestro enemigo. Y a continuación aplicaremos el fuego para que la congelación desaparezca y podamos volver a aplicar si es necesario. De esta forma, al estar congelado, el enemigo sufrirá una bajada en la negación de daño, ralentiza la velocidad de recuperación del aguante y además aplica un porcentaje de daño según la cantidad de salud. A esto le añadimos que ambos elementos aportan un plus al desequilibrio del enemigo, lo que ayuda a prepararnos para el siguiente movimiento o recuperarte si es necesario. Tendremos dos armas como principales. Por un lado tenemos la guadaña sepulcral o de tumba, con una buena potencia de ataque físico y que además de poseer una acumulación de hemorragia, tiene un sistema de antibloqueo, es decir, ignora hasta un 40% la negación de daño cuando un enemigo bloquea. Esto será muy eficaz contra aquellos que suelen protegerse bastante. Puedes conseguirla perfectamente en esta ubicación, ya que se trata de un drop. Utilizaremos la ceniza conocida como golpe llameante, pero importante, con la afinidad de calidad, para llegar a un buen escalado en B en nuestra fuerza y destreza. Esta ceniza ha sido bufeada de la siguiente forma: mayor poder de ataque, mayor duración y poder de ataque cuando se aplica el fuego en el arma, y se ha reducido la demora entre el final de cualquier acción y poder realizar la habilidad, así que tenemos más poder y más rapidez al lanzar. Esta habilidad consta de dos partes. La primera lanzará una llamarada en un amplio rango frente a nosotros y que producirá una gran cantidad de daño. Además es muy eficaz cuando te enfrentas contra varios enemigos a la misma vez. La segunda parte, justo al lanzar la llamarada, puedes realizar un golpe pesado, para que de esta forma, además de un potente y rápido ataque, también aplicarás un efecto de fuego durante unos 20 segundos que podremos aprovechar. Sin embargo, te recomiendo que te centres más en el combo que te he comentado, ya que será más efectivo: llamarada y golpe. Que por cierto, repito que ese ataque pesado es mucho más rápido que si realizas el ataque pesado sin habilidad. Nuestra segunda arma podéis usar cualquier lanza o alabarda, donde aplicaremos la ceniza lanza helada, con la afinidad de calidad para otorgar otro buen escalado en ambas estadísticas de fuerza y destreza.
El objetivo de esta habilidad es únicamente el ataque a distancia para provocar la congelación en nuestro enemigo. Además, en muchos casos podremos desequilibrar rápidamente, y la cantidad de daño que provocamos es elevada mientras mantenemos distancia. Repito, podéis llevar cualquiera que pueda utilizar esta habilidad, ya que el daño que vamos a provocar será el mismo. Podéis llevar también un escudo como protección, pero esto ya es opcional. Como armadura, la única pieza que os recomiendo si queréis aumentar un poco más vuestra destreza es la máscara de Okina. O en el caso de querer aumentar más la fuerza, podéis usar la máscara sonriente de Augurio. El resto de la armadura podéis combinar como queráis, según vuestra carga de equipamiento. Vamos con los talismanes, pero antes la pregunta del día. ¿Cuántas caballerías de la noche hay en el juego en total? A, 6, B, 7, C, 8 o D, 9. Deja tu respuesta en los comentarios para participar y sigamos. Como talismanes usaremos, claro está, el fragmento de Alexander para aumentar la potencia de las habilidades. En caso de que no la tengáis, podéis usar el fragmento del tarro. Como segundo talismán, el escorpión ígneo para nuestro fuego. Usaremos también el blasón cariano con filigrana para reducir el coste de PC de las habilidades. Y por último, el talismán de espada ritual para aumentar la potencia cuando tenemos la salud al máximo. Si prefieres algo más defensivo, puedes cambiarlo por el favor del árbol áureo. Como vial de médica o cataplasma, usaremos la lágrima rota con punta de piedra para romper la posición más fácil. Y la lágrima rota del dote ígneo para los ataques con fuego. Veamos las estadísticas con dos ejemplos, uno para 150 y otro para 250, ya que aquí es donde radica la importancia de la afinidad de calidad. Como estadísticas principales tendremos la fuerza y destreza por igual. Ambas estadísticas serán muy importantes durante nuestro progreso, así que iremos aumentando en la medida de lo posible. Además de potenciarnos nuestros ataques y habilidades, también otorgan otros beneficios. Cada una de estas estadísticas aportan la potencia necesaria a nuestro escalado de calidad en cada arma. A continuación tendremos el vigor y seguimos con el aguante, el cual no será tanta cantidad como otras veces, ya que nuestros ataques no serán tan continuos. Nuestra mente y un detalle extra que siempre me gusta añadir. En el caso de que tengas nivel suficiente, añade fe para poder usar los dos potenciadores. Al menos el de llama dame fuerza, que nos vendrá genial. Y bueno gente, hasta aquí esta nueva build full fuerza y destreza como me habéis pedido, muy sencilla de construir y con la que podréis terminar el juego sin problema. Espero como siempre que os haya gustado y os dejo un par de guías por aquí muy interesantes. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!